Adelante, Tania. ¿Cómo están? Buenas noches. Otra vez, de nuevo acá, seguimos con el conversatorio Bambú de los Andes y la Amazonía. Y bueno, gracias Mauricio, Daniel, Baregue Constructores por este espacio. Ahora tenemos a un invitado, de hecho forma parte también del equipo de Bamboo Green Communities, que es Jaime Peña. Sí, él es un arquitecto que tiene más de 15 años de experiencia. Él es director de proyectos en arquitectura mixta y es un honor presentarlo realmente esta oportunidad porque nosotros nos conocimos en el 2013, ¿no? En Escuela para la Vida con el arquitecto Babler, ¿no? Y a partir de ello, pues generamos un vínculo de amistad y profesional muy chévere, ¿no? Muy apasionado siempre por el bambú. Y bueno, y las cosas así fluyeron y ahora pues estamos en un trabajo conjunto en este conversatorio y él va a ser quien va en Perú pues a dirigir pues el taller de construcción con bambú el próximo año en el 2021. Entonces, vamos a dejarlo a Jaime, ¿no? Y bueno, espero que todos disfruten este conversatorio. Ya saben, ¿no? Que cualquier consulta la pueden hacer por intermedio de acá del Zoom o también por intermedio del Facebook, ¿sí? Entonces, bueno, Jaime, adelante. Hola chicos, muy buenas noches de nuevo y muchas gracias Tania por la presentación y por la oportunidad de una vez más crear una plataforma para que se distribuya el conocimiento y se comparte toda esta linda información que cada uno de nosotros tenemos con el tema del bambú. El día de hoy vamos a hacer una presentación relacionada con la arquitectura, con la geometría universal en la arquitectura y las experiencias que se han tenido con esto, con el bambú. Como parte de esta línea, este grupo, esta parte de conversatorios, ¿no? Han visto que hemos ido hablando de diferentes temas, desde la taxonomía, silvicultura, construcción, bicicletas, y ahorita vamos a hablar un poco de la geometría. Entonces, hace parte de ese proyecto de Bambú de los Andes, de los Andes y la Amazonía, donde lo que estamos es creando redes, estamos tejiendo y estamos buscando como fortalecer y mostrar esa identidad, ¿no? Que tiene esta región de Perú, ahí en la zona de Tarma, Junín, en esa zona que es una combinación entre estas dos partes. Entonces es un ciclo que ha llevado cosas muy interesantes y que agradezco mucho a Tania la invitación por hacer parte de este gran equipo del Bamboo Green Communities. Es un orgullo y esperamos pronto podamos estar en Perú, junio, donde ya empezaríamos a trabajar en campo con el taller. ¿Vale? Entonces ahorita voy a compartir pantalla, chicos, para empezar la presentación. Estamos. Está revisando la tenía de... Parte del proceso de toda esta idea de generar identidad también es mostrar cómo dentro del bambú también funciona como una cadena, como una comunidad, como un hilo conductor, ¿sabes? Como que el trabajo con bambú siempre tiene un hilo conductor y ese hilo conductor tiene una serie, llamémoslo, de entrenudos o de eslabones que hacen posible que todo esto funcione bien, ¿ya? Dentro de eso está la identidad de las regiones, de los contextos, en este caso los Andes y la Amazonía, y la relación, cómo se relaciona el bambú con todo este proceso. Lo compartía Tania, tenemos como una imagen gráfica que desarrolló Natalia, que hace parte del equipo, con los ositos, los anteojos, con el bambú y con las diferentes formas. Y el bambú que se realizará en Tarma en el 2021 con el equipo de Bamboo Green Communities. Entonces ahí están los contactos, todo esto que ya se ha venido mostrando, lo que voy a mostrar hoy, lo que van a mostrar el resto del equipo, se va a unir en un solo espacio, va a estar súper interesante, además de que la región es muy bonita. La presentación de hoy se va a enfocar en mostrar el origen del por qué arquitectura mixta en
coge la línea o establece el camino con la geometría del universo y con la geometría de la naturaleza para hacer la arquitectura. Y cómo arquitectura mixta y por qué utiliza los materiales naturales para lograr eso mismo, materializar y volver tangible este tipo de proyectos. El universo, ¿cierto? Es un estado casi perfecto, o perfecto diría yo. Ahí vemos los diferentes planetas. Aquí está el planeta Oso de los Andes y de la Amazonía, y están el resto de los otros planetas del sistema solar. Las geometrías siempre son cíclicas, y todas las geometrías nacen a partir de esos ciclos, a partir de esos movimientos, a partir de esos iris y venires. Cuando estas geometrías se vuelven cíclicas, comienzan a generar elipses, comienzan a generar esferas, círculos, y a partir de eso ya se verían una serie de geometrías. Alguna vez escuché y leí una teoría acerca del terraplanismo y estaban mencionando que la Tierra era plana. Entonces eso me generó a mí mucho interés, porque también pensé como que estábamos empezando a generar otro paradigma. Entonces comencé a investigar, independientemente de que sea plana o sea redonda, la Tierra está hecha a partir de ciclos y las geometrías van a seguir siendo las mismas, ¿sabes? Como que si es plana es un disco, pero es redondo. Y luego hace una tercera dimensión hacia la esfera. Enfocando todo esto hacia los orígenes y hacia quiénes, en quiénes podemos nosotros referenciamos a nosotros como esta cultura actual. Si miramos hacia atrás, ¿qué comunidades nos podría mostrar esto? ¿O quiénes nos invitarían a relacionar o a referenciarnos? Está, digamos, yo soy un admirador de esta comunidad que se llama Kogi, es una comunidad indígena en Colombia, en el norte de Colombia, en las montañas, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y ellos lo que hacen es que han sido una cultura que ha mantenido mucho su tradición y su origen en todo, ¿sabes? Desde sus costumbres, desde su espiritualidad y también desde su sistema constructivo. Y aquí, por ejemplo, comenzamos a ver un proceso de cómo ellos comienzan a generar sus arquitecturas con estas geometrías, donde el equinoccio, el solsticio es importante, donde el norte, el sur, y donde ellos relacionan la tierra con unos platos, con unos niveles como de evolución, llamémosla cuántica, espiritual, bueno, podría tener muchos nombres. Esos niveles van determinando la calidad espiritual que tú tienes y, digamos, la conexión y la elevación. Nosotros, en el planeta, la comunidad, la humanidad como está actualmente, estamos en un nivel terrestre y hay unos platos que van ascendiendo. Entonces, estas comunidades estarían en unos niveles más elevados de entendimiento y a nosotros nos llaman de hermanitos menores. Entonces, hablando también de las geometrías, ¿no? De cómo se agrupan, hablando también de las escalas de las poblaciones, entendiendo que está demostrado que la población actual mundial que vive aglomerada en millones es la que está con más miedo y con más complejidades ahorita en este momento de pandemia. Los que están en el campo, los que están en la selva, los que están en el bosque, están más tranquilos, están más seguros y con más confianza de que todo va a seguir bien. Arquitectura sagrada a partir de cosmología, a partir de entendimiento y a partir de procesos naturales, a partir de materiales naturales y de comunidades, de identidad, como ese origen limpio, ¿saben? Como esa pureza, como estos niños que no son cogis, son huitotos, pues me pareció súper linda la imagen y sus sonrisas y como esa pureza, como esas comunidades indígenas manifiestan esas expresiones. Representa una situación de simbiosis entre geometría y materiales. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Todo esto que nos mostraron los COVID, todo esto que nos mostraron nuestras comunidades indígenas, hablando de América, aquí nuestra ancestralidad es indígena, en la época de la colonia comienzan a aparecer en las colonias y en las invasiones, ya en las arquitecturas comienzan a aparecer simbiosis y como mezclas extrañas, porque siguen siendo los materiales locales naturales porque es lo que tenían, pero traen sus geometrías cuadradas, rectangulares, comienzan a establecer este tipo de arquitecturas, sí, que son un poco extrañas, pero que para muchos es cultura y tradición. Materiales, geometrías. La foto de abajo a la izquierda ya muestra un proyecto, una casita de barro, pero ya tiene teja de barro cocido, ¿ya? Pero ya empezamos a ver cómo comienzan a errar en el tema de la geometría y el material, ¿no? Porque vemos que tiene un muro de tierra totalmente expuesto, que sería solucionable ya, pero que en esos tiempos sería problema para la comunidad en cuanto a mantenimiento se refiere.
Esa arquitectura mixta un proceso que nació desde un llamado, un cuestionamiento de por qué la arquitectura se había vuelto eso, como generar esto donde estamos viviendo que realmente está demostrado que no genera paz, que no genera buenas energías y que genera muchas confusiones y muchas dependencias además, que cada vez te aleja más de la autonomía, que todo ser humano nacemos siendo autónomos y en la naturaleza tenemos autonomía, pero la perdemos. Entonces empezamos un proceso y diseñamos unos talleres en conjunto con otras instituciones y organizaciones que se llamaron Talleres de Restauración de la Memoria Histórica Colectiva. Entonces hicimos algunas giras, dando unas pláticas y haciendo un taller para que la gente se acordara de que los materiales naturales los usaba. Transferencia de conocimiento aplicado. Entonces se empieza a compartir este conocimiento, se empieza a crear esa red de recuperación de esa memoria, comienzan a abrirse proyectos, comienzan a generarse llamados, cada vez algunos grupos más interesados y fue muy lindo lo que se fue generando y cómo la gente fue recuperando la memoria y entendiendo muchas cosas que estaban un poco ciegos antes. Con campesinos también hicimos proyectos, hemos hecho y seguiremos haciendo. Eso es un caso de unos invernaderos que hicimos con una comunidad en Colombia para tomate orgánico. Entonces aquí lo que hicimos fue como trabajar con lo que teníamos, con lo que ellos eran y con lo que tenían en el corazón y generamos una arquitectura muy interesante, muy sana para comida sana. Estamos hablando de geometría universal y arquitectura. Entonces, ¿cómo la arquitectura nos genera esta geometría universal? Perdón. Voy a hundir otra parte, se hundir lo que no era, disculpen. La arquitectura universal y la geometría van relacionadas con la materialidad y con los materiales naturales, definitivamente. Y cómo cada material te puede generar algo. Entonces, ¿cómo podemos hacer una arquitectura con este tipo de geometrías? ¿Qué materiales nos pueden permitir flexibilidad, resistencia y perfección, casi por así decirlo, que ya va a depender de la metodología de trabajo? Pues, perdón. Entonces encontramos el bambú. Conocemos el bambú como una planta gramínea, como una fibra de alta resistencia, ¿no? Como un material flexible y a la vez fuerte. Entonces comenzamos a analizar el bambú y vemos que el bambú lo podemos transformar y pasar de un material flexible a un material súper flexible y comenzamos a investigar y a crear estas vigas laminadas no encoladas a partir de fibras que salen del bambú. Es muy importante entender que el bambú es una planta que tiene las fibras paralelas desde sus inicios, desde sus rizomas hasta su punta, ¿sabes? Entonces eso te va a permitir tener algo como si fuera un cable, ¿ya? Cable continuo y constante. Geometría universal, prototipos de investigación, donde explorábamos un poco formas, donde entendíamos sistemas estructurales, esfuerzos, uniones y estética, ¿no? Belleza también. Más prototipos de investigación, donde podríamos pensar en prefabricar estructuras en un taller, donde podríamos pensar en tener no verticalidades, donde entendemos que si tenemos columnas inclinadas, estamos solucionando movimientos de giro horizontales y a compresión. Fractalidad y patrones, donde la unidad es el todo. Entonces, cómo la naturaleza nos muestra la unidad y cómo nos muestra el todo. Y cómo nosotros como seres humanos entendemos eso y lo aplicamos a lo que sea, a la música, al arte, a la alimentación, a las relaciones humanas, o a la arquitectura, por ejemplo. Y cómo si entendemos cómo funciona una hoja, podemos hacer un techo de forma de hoja. Algunas experiencias con materiales naturales, con tierra, con bambú, con madera, en los inicios de nuestra autonomía como arquitectos independientes con arquitectura mixta. Empezamos voy a mostrar unos 3, 4 proyectos de esa era de inicio.
Esto fue en Colombia, en Medellín, en Santa Elena, en las montañas de Medellín, muy bonito. Es una casa pequeña de 140 metros cuadrados, muy acogedora y con una geometría y una expresión muy interesante, mirando las texturas de los materiales. Bambú y bareque, una técnica constructiva tradicional en Colombia de nuestros campesinos, esterilla, bambú y barro. Hacemos una casa y hacemos una aldea. Ya generamos comunidad también con el bambú porque se hizo un trabajo comunitario. Este sí es más reciente en Mozambique, Centro de Recursos Comunitarios, donde mostramos que es posible tener un lenguaje universal que es el bambú, y donde un colombiano se fue a Mozambique y pudo comunicarse con comunidades macúa, quimuanis y macondes a través del bambú, y que no hubo límites de lenguaje, no hubo límites de territorio, no hubo límites de nada, simplemente somos seres humanos y buscamos cómo comunicarnos. Aquí la tierra, las hojas de palma de coco, el bambú permitieron un lenguaje universal y este proyecto salió adelante. La flor de la vida como guía de trabajo, como una grid, como una malla de referencia para arquitectura mixta y para el universo, ¿no? Porque todos ustedes, chicos, son creados a partir de esta grid. Todos y cada uno de nosotros fueron generados con esto. Lo pueden ver en la imagen acá abajo, como la distribución geométrica de la flor de la vida es la misma, el mismo proceso geométrico del óvulo cuando es fecundado. Un proyecto, humo, con la flor de la vida, con fractalidad, un restaurante para ir a alimentarse, una ceremonia que es comer, ¿sabes? Estar con amigos, tomar una copa, y una estructura que te permite un confort, una belleza, una estética, y que te muestra y te enseña que si entiende la naturaleza puede lograr cosas súper lindas e increíbles. Colores, texturas, y Giorgio, nuestro amigo suizo, propietario del proyecto junto con Javier. La luz también es un elemento importante en las fibras, ¿no? Porque finalmente son cestos, son lámparas gigantes. Entonces podemos jugar con ellas también. Entonces, como un proyecto se integra en la naturaleza y pasa muy desapercibido, ¿saben? Se ve la luz, se ven elementos y se ve la cubierta que fluye y parece que ella hiciera parte de todo este contexto natural. De hecho, lo es. Una casa en Colombia, en Apoima, para unos grandes amigos, y cómo la naturaleza nos inspira. Ayer que están en el proyecto Tree Mountains, me inspiraron las montañas en Bali. A arquitectura mixta nos inspiraron estas dos montañas en Colombia. Entonces creamos esta casa, que es con un sistema de vigas laminadas, y es un estudio y análisis también de los procesos estructurales en la naturaleza. Unos interiores con maderas, cubiertas en tejas de bambú, muros en bajareque, algunos acabados con cementos y cales, y bueno, una casa totalmente abierta a su contexto natural y solamente cerrada al descanso, a dormir. La habitación, ¿sabes? Me meto en mi huevito, en mi útero, me encierro y me duermo. Pero después despierto y me abro mis ojos y veo todo lo que tengo alrededor. Proyectos escultóricos efímeros en Colombia que nos enseñaron mucho y nos llevaron a entender mejor la fractalidad, ¿no? Y cómo realizar todos estos procesos naturales. Una casa en un árbol, uf, investigación pura, diversión, delicia, fue muy rico hacer este proyecto. Brasil, que abre las puertas a la arquitectura nuestra, a la arquitectura con fibras en este proyecto en Sara Mandala, cerca de Sao Paulo. Trabajamos con bambú musó, hicimos tejidos, porque arquitectura mixta no construye, arquitectura mixta teje. Entonces tejemos estructuras, tejemos amistades, tejemos comunidades, tejemos todo este camino que es del bambú y la bioconstrucción como una herramienta y un instrumento de un poco lo que plantea el maestro Lucio del bambú anarquismo, de cómo estos tejidos muestran y demuestran que estas metodologías de vida y desarrollo son el camino, ¿no? Y que en estos momentos son los que, estos chicos, por ejemplo, en Sara Mandala, son una pareja que tienen este sitio, han ido creciendo mucho y en este momento ellos están súper bien y felices porque trabajan en su huerto y trabajan en todos los proyectos que tienen involucrados. Entonces hay que tejer, chicos, hay que tejer redes, hay que tejer corazones, hay que tejer procesos. Y siempre pensando en tejer porque el tejido enseña.
Y un tejido para que quede lindo tiene que ser bien hecho en todas sus partes. Entonces, cuando un tejido queda lindo es porque se está pensando bonito, porque las personas que lo hicieron están conectadas. Entonces, es hasta un buen elemento de evaluación, como lo fue este proyecto para arquitectura mixta. Y para los involucrados, ahí nos probamos y nos dimos cuenta que realmente estábamos trabajando lindo, que estábamos pensando bonito y que estábamos haciendo las cosas bien. El Yoga Shala, ya lo he mostrado algunas veces en estas plataformas, donde los tejidos y la fractalidad se manifiestan y el bambú se plantea y se posiciona como un espíritu muy fuerte y poderoso. La iluminación también influencia mucho a la belleza del material y de la geometría. Continuamos también en Brasil con este proyecto en la aldea Otro Mundo, donde se fusiona la arquitectura natural con tierra y terrazas verdes con la arquitectura orgánica con bambú. Se crea esta pequeña estructura que es una oficina para toda la aldea y todo el sistema de eventos que ellos realizan. Tejidos y más tejidos y más tejidos y más tejidos. Tejiendo y enlazando comunidades también. Participamos de algunos proyectos como de talleres con comunidades para diseñar centros culturales, escuelitas. Esta es una de ellas, es el proyecto Cocuyos, donde se diseñó, esperamos construir dentro de pronto un centro cultural con biblioteca, salón de reuniones y oficina. Se hizo la maqueta con ellos, hicieron algunos talleres y fue muy interesante. Esta es la maqueta del proyecto. Algunos prototipos de investigación aquí en México, con los mismos tejidos a pequeñas escalas, formas en medio de la selva, explorando un poco la naturaleza y planteando una arquitectura viva, ¿no? Como que vas caminando por la selva y te encuentras este bichito ahí parado, como que te habla y te invita a que entres, o como que te estimula las emociones y dices, wow. Además de que ya lo vienes por la selva, ¿no? Cómo plantear geometrías sagradas y diagramaciones sagradas en los proyectos, cómo trabajar con los números, con Fibonacci, con el número de oro, ya con las proporciones áureas, y cómo un proyecto, su fachada se puede desarrollar a partir de eso. Perdón. Y cómo esta geometría nos enseña las proporciones lindas, como toda la arquitectura muy linda, como las grandes obras de arte, como las grandes obras campesinas e indígenas. Arquitectura orgánica, muy femenina, muy fluida, muy escultórica, vigas laminadas con bambú, cilíndricas, con más de 3 curvaturas en el mismo eje. Arquitectura orgánica un poco más lineal, pero limpia. Una arquitectura que evoca mucho la Bauhaus, ¿no? El proyecto lo diseñaron unos amigos de filosofía renovable. El arquitecto a cargo de diseños fue Benjamín, que ahorita trabajamos juntos y se desarrolló un proyecto súper lindo, muy limpio, muy Bauhaus, pero con bambú. Eso fue muy interesante. Sistema prefabricado en el taller, cómo se puede lograr una arquitectura como esta, armar en un taller, prefabricarla. El sistema estructural ya van a entrar desde los herramientas, los montajes de cubiertas, instalaciones. Un poco de perfección con el bambú también, mirando el bambú como un elemento orgánico y con muchas formas, pero con la posibilidad de tener esta estética y este orden, ¿no? Esta rectitud para un proyecto como este. Hirostaquis aurea en 600 metros cuadrados. Vuelve de nuevo a Brasil, con una estructura en Bahía. Amo Bahía, quiero estar en Bahía mucho más tiempo. Una estructura para hacer capoeira y hacer yoga, para unos buenos amigos y buenos maestros capoeiristas y yoguistas en Itacaré. Nuestros talleres, el Arco da Vinci, analizando y entendiendo investigaciones y estructuras limpias, rápidas, recíprocas y amplias. La Tierra también manifestándose en muros de REM-Earth, en bioconstrucción, encerramientos, estructuras también, con tierras locales. Proceso recíproco de montaje con amigos de Brasil,
Los brasileños nos ayudaron muchísimo a entender cómo montar esta estructura. Los amigos de Parque Bambú que les envío un fuerte abrazo a todos. Hay Parque Bambú Brasil que también están ahorita en una campaña súper linda, una cocina KET, y ahí en nuestras redes sociales podrán seguir todo el proceso, van a hacer un curso virtual también para apoyar este proceso comunitario. Va a ser una cocina comunitaria en San José dos Campos, cerca de Sao Paulo. Un saludo a Vado, a David, a Pedro y a todo el equipo de Parque Bambú Brasil y Parque Bambú México con Bruna y con Gustavo. Son excelentes personas. Una torre para mirar, una torre para demostrar que el bambú es fuerte, una torre que es linda, que te da las posibilidades a 2 niveles, una torre que hace felices a las personas como está este grupito aquí, como estamos todos, una torre que muestra un material con mucho poder y con mucha fortaleza de erguirse y estar por encima de muchas cosas. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Es un poco la información que tenía hasta ahorita. Ahorita me gustaría un poco también como girar hacia un conversatorio. Yo traté de que la presentación no se me fuera más allá de media hora, creo que lo conseguí, 35 minutos, porque hemos tenido varios seguidores, este proyecto Bamboo Green Community se está creciendo. Entonces me parecía interesante que dentro de esta presentación también se existiera el espacio para hablar, vamos a comentar, vamos a preguntar, vamos a un poco a debatir. Entonces no sé si Tania, tú nos puedes ayudar ahí con los chicos, si hay preguntas, si hay comentarios, si queremos ver una obra en específico, mirar algún detalle. Me gustaría que se fuera un poco, ¿sabes, chicos? Ánimo, vamos Sí, a... acá estamos, justamente voy a verificar los comentarios, de hecho que hay muchos saludos, Natalia, Juan Carlos, César Andrés de Ecuador, ¿no? Gonzalo de Cali, desde el Cusco. Ese es un lugar muy interesante que también vamos a ir al Cusco porque hay tantas cosas por hacer y como lo vimos en un conversatorio anterior, hay una mística que tenemos que revalorar por allá. Costa Rica, Oxapampa, vamos a ver cuáles son las preguntas. Grecia, acá estamos desde Ecuador también, Santiago de Cali. Yo por aquí veo una pregunta, Tania, si me disculpas, aquí en el Zoom, pregunta Rodolfo. ¿Me ¿Tú lo ves? escuchas? Sí, yo estaba viendo el Facebook, pero yo te las digo acá, a ver. ¿Cómo haces el mantenimiento a los tejidos de los techos? Esa es una pregunta. Bueno, va a depender mucho del tipo de proyecto. Algunos proyectos son cubiertos, algunos proyectos son más expuestos. Hablemos de los proyectos expuestos. Es un mantenimiento a través de unas pinturas que hemos estado investigando y aún sigo en ese proceso de resinas, pinturas que son de poro abierto, que entran en el material. Recuerde que el bambú, cuando está por la lava del sílice, ya tiene partículas de vidrio y de cristal. Entonces, si aplicas barnices o lacas, no va a penetrar el material y se te va a craquelar y caer. Entonces, tienes que utilizar resinas o aceites naturales o materiales de poro abierto. Hay varias marcas, buscan protección UV, protección antihongos, y si van a dejar un proyecto expuesto, deben de hablar con el cliente previamente, decirles que es bambú y que, por ejemplo, en las latas va a tener mayor durabilidad si es bambú rollizo y va a estar expuesto, porque el bambú rollizo se va a rajar y se va a descomponer más rápido porque las latas ya están rajadas, entonces el agua no se va a acumular tanto, ¿saben? Como los entrenados del bambú rollizo. Entonces yo no recomiendo hacer mucho proyectos de bambú expuestos rollizos porque no van a tener un buen fin, pero con latas y con fibras ya hemos demostrado en varios proyectos que han estado expuestos hasta por 6-7 años que pueden mantenerlos lindos y estructuralmente viables en el tiempo. Entonces, más con estos aceites y resinas naturales, los acabados. Gracias, Jaime. ¿Cómo sacan las latas? Pregunta Rodolfo. Hay muchas formas de sacar las latas. Hay una forma que es muy artesanal y la otra que no es tan industrializada, pero sí necesita una maquinita. Yo para explicar la forma artesanal les voy a contar de un proyecto que trabajamos que se llama Con Hacha y con Machete. Entonces el proyecto Con Hacha y Machete, esa es la idea. Hicimos una parte de la casa que construimos de arquitectura mixta en Colombia y otro proyecto donde todo se hizo con hacha y con machete, desde cortar el bambú, desde sacar las fibras. Recuerden que el bambú es un material que sus fibras son paralelas, desde el inicio hasta el fin de la planta. Entonces eso te va a permitir que cuando tú haces cortes tú puedes hacer como esto, ¿sabes? Si tienes el bambú fresco. Entonces simplemente tú determinar el diámetro del bambú
y tú determinar la fibra de cuánto necesitas, ¿no? Y las marcas, y con un golpe saca las mitades, luego con otro golpe y rajas saca los cuartos y así te vas yendo. Ahora, si lo quieres con máquina, una máquina, un banco de carpintería es normal, sencillo, de un disco, te pasa su bambú por ahí, lo parte a la mitad, luego lo parte en pedazos, luego le quita los nudos, por esa maquinita hace todo, eso es rajadora, desnudadora, pulidora, todo. Entonces, tienes esas dos opciones. Muy bien. Sí, a ver, para complementar esa consulta es también, ¿no? Para que poder aclararles, ¿no? ¿En qué momento tú sacas las latas para que podamos como Bien. entender, ¿no? El bambú tiene que estar, ¿no? Recién cortado, o cómo lo... Ujú. Hay dos momentos, Tania. Por ejemplo, si yo los voy a sacar a mano con hacha y machete, yo prefiero el bambú lo más fresco posible. ¿Por qué? Porque yo lo voy a rajar muy fácil y tú ya lo sabes. El bambú cuando está fresquito es como coger dos tiritas así y se te van por la misma lineecita perfecta. Entonces, si lo voy a hacer a mano con hacha y machete, es mejor estar muy fresco. Si lo vas a hacer en máquina, donde vas a pasar la pieza de bambú, la fricción con un disco, sabes que va a ir a unas revoluciones, no es tan conveniente que esté tan fresco, porque hay veces esa misma humedad hace que el polvillo de bambú se vuelva como una pasta, una masa, y se te mete entre los discos y el bambú y se te pega a la máquina. Entonces hay que dejarlo que ella se seque un poco. Nosotros en Colombia le decimos que esté zaraza, la guadua, que esté como entre medio seca, que ya le están empezando a aparecer partes amarillas. Ella le mete la máquina y te funciona perfecto. No dejes que se seque tanto para meter la máquina. La máquina depende del tipo de motor que tengas, te lo va a cortar, pero los desgastes de los discos van a ser muy altos porque el bambú tiene vidrio, chicos, y es un material muy fuerte y tiene lignina, dependiendo de la especie. Pero los discos van a tener mayor desgaste, ¿vale? Entonces hay como esos tres tiempos. Claro, y por ejemplo, en el caso del preservado, el tratamiento, ¿no? ¿Cómo lo consideras en en estas dos alternativas? Bueno, en eso también es otra buena pregunta y también lo estoy haciendo de dos maneras. El bambú hay que investigar, hay que indagar, porque si tú que eres bambusero y que has viajado por el mundo de Tania con el bambú, en diferentes países te dicen algunas cosas, en otras te dicen otras cosas. Hay un hilo conductor, pero hay muchas metodologías, ¿sabes? Y muchas técnicas. En México, nosotros estábamos cortando el bambú, sacando las fibras y luego hacíamos tratamiento las fibras en ese momento, las metíamos en las soluciones por inmersión, ¿ya? Y almacenábamos con ventilación y se nos estaba presentando algún problema de honguito porque aquí hay mucha humedad, pero el honguito le empezaba a dar cuando se almacenaba el material después de preservado. Ya estamos almacenando de otra forma y ya mejoramos eso. En Colombia, con don Oscar, que es con quien trabajo allá, don Oscar lo hace al contrario, don Oscar dice, no, Jaime, para mí es mejor, yo preservo primero el bambú rollizo, lo seco un poquito, como yo te digo, que quede zarazo y ahí ya lo rajo. Ya cuando yo almaceno el material, ya tengo un porcentaje de humedad más bajito y tengo el mínimo riesgo de que se me vuelva a manchar por hongos o por algo en el proceso si lo vas a exportar en container o si lo vas a transportar del bambusal a la obra, ¿sabes? Por ejemplo, desde Chiapas hasta acá, la montamos en un trailer y son 23, 24 horas. Y unas fibras sobre otras, ¿sabes? Así, mucho, mucho. Entonces, eso habría que tenerlo en cuenta también, mirar esas dos opciones de tratamiento. Si cuando ya las cortes, debes de garantizar que después el almacenaje esté muy ventilado y no las puedes almacenar muy una encima de la otra. O si tratas primero el bambú, lo secas un poco y ya sacas el material. Gracias, Jaime. A ver, hay otra, Ricardo, fabulosa exposición. ¿Cómo se fabrican las vigas curvas a partir de la latilla de bambú? ¿Cómo se aseguran? Bueno, hay varias formas, va a depender de la geometría de la viga, la geometría propia de la viga, ¿no? Porque la viga puede ser cuadrada, puede ser rectangular y puede ser cilíndrica. Va a depender de tu decisión en diseño y la sección va a depender de lo que te diga el ingeniero estructural, que en nuestro caso es Esteban, el que estuvo ayer en la presentación. Entonces, yo hay vigas que yo las puedo prefabricar o elementos que las puedo prefabricar en el taller, en nuestros talleres. Yo puedo prefabricar el elemento ya listo, curveado, con mis formaletas y mis guías y llevarlas a las obras y montarlas. Hay otras estructuras que por sus proporciones es mejor fabricar todo en la obra. Entonces lo que hacemos es hacer guías geométricas. Es como si la obra fuera tu papel y yo con fibras
voy trazando como si fuera un lápiz toda la geometría del proyecto junto con Arley. Entonces ustedes van a ver como un dibujo ahí flotando con bambú, con latitas. Previamente hemos puesto unos apoyos provisionales que ya de los planos los chicos del estudio de arquitectura nos han entregado unos planos con medidas, con alturas, con distancias, con ángulos y eso lo pasamos a la obra. Pero siempre hay guías geométricas, digamos, si es una viga cilíndrica, la guía geométrica, la formaleta es cilíndrica. Entonces tú vas poniendo varias formaletas como guías y vas armando el recorrido de la viga y ahí vas montando. Entonces va a depender mucho de la geometría del proyecto y de la escala del proyecto. Si es en taller prefabricado, si es directamente en obra. Y las vigas se hacen a partir de formaletas, ¿sabes? O guías. Entonces, si la viga mía es cuadrada, entonces mi formaleta es cuadrada. No sé cómo se dice en Perú, aquí se dice simbra en México. Entonces, cuadrada y ahí voy metiendo mis laticas, dependiendo de la sección, y las voy asegurando y las voy amarrando con el material que tengas para amarrar. Regularmente las cintas sunchos de acero inoxidable que ya fue probado en Colombia como muy buen material para amarrar. Y también con pines, ¿no? Pines, hay muchas líneas. Y para esa también consulta de las curvas, tú utilizas, bueno, por ejemplo, acá se llaman sunchos, ¿no? Sunchos, ¿no? Sí, la También cinta con la que pones con cinta, la máquina. Claro, sí. Yo claro, primero trabajo con alambre o con ya. cuerda natural, tun, trun, hacemos todo. Y ya al final que ya tenemos todo conformado, la viga lista, ya empezamos a poner los sunchos, Ujú, y ponemos los pines. También atravesamos unos pines para evitar, porque entre suncho y suncho tú vas a tener un espacio donde las fibras no van a tener un amarre. ujú. ¿Ya? Aquí está amarrada, pero en este medio no. Entonces lo que haces es poner unos pines de bambú como así, en diferentes direcciones, para evitar movimientos horizontales de la pieza, ¿no? Que la pieza empiece a hacer esto, que ya Ujú, nos pasó, pero sí ujú. usamos anchos. Interesante. Rodolfo también pregunta, ¿más o menos qué longitud es lo más largo que las has sacado? Me imagino de las ¿De dónde, curvas. Rodolfo? ¿Dónde vive Rodolfo? Yo le digo hasta dónde. Rodolfo, creo que es de Venezuela, ¿cierto, Rodolfo? Si Rodolfo es de Venezuela, desde aquí hasta Venezuela la podemos hacer derechita y constante. Rodolfo, tú Que, estás acá en el Zoom. Puedes decirnos, puedes abrir que tu me mic. diga qué ciudad quiere que le lleguemos a ver. Las más largas que hemos hecho viga hasta, digamos, si yo, la viga de la casa del árbol es una viga que tiene casi 36, 40 metros continuos, ¿no? Es en espiral. La viga de la rampa. La viga de la casa Anapoima tiene como 25, hemos hecho vigas de 35 metros. Los arcos en recorrido del Yoga Shala también tienen una longitud como de 17, 18 metros. Pero realmente podría ser infinito, ¿no? Porque es un hilo, es un tema que se va expandiendo, entonces tú la vas haciendo y la vas haciendo y la vas tejiendo. Es un tejido, podría ser un tejido infinito, sí. Ajá. Depende hasta dónde te deje el ingeniero también. Sí, pienso que la curva como tal tendría que verse como la estructura integral, ¿no? Para, Realmente. ¿no? Para ver. Esteban ayer explicaba muy bien cuando yo le pregunté acerca de la arquitectura convencional con bambú en bambú rollizo y las vigas naturales y la arquitectura con fibras de bambú. Entonces dejó muy claro que para poder analizar una estructura con fibras de bambú se analiza la geometría junto con De la la- viga. No es como poner una viga en horizontal, ponerle dos apoyos y tú comenzar a aplicarles cargas, porque por supuesto no funciona así. Ajá. Tienes que analizar la geometría completa, entonces uno analiza arcos, uno analiza elipses, uno analiza paraboloides, ¿sabes? Uno analiza dos puntos, porque la estructura es un conjunto, es un fractal, es una parametría. Sí, sí, claro, correcto. A ver, vamos a ver desde San Ramón, desde la selva central. En la torre está expuesto al aire libre, al sol y lluvia. ¿Cuánto tiempo de vida útil le otorgas? Esa torre sí es un caso especial, el cliente pues decidió dejarla expuesta, era en bambú rollizo, esa torre en este momento tiene unos 3 años, yo le doy 3 años más o menos, si sigue así totalmente expuesta. Pero hay un proyecto para ya cubrirla, estamos esperando que ya sean aprobaciones y todo, pero pues la idea es cubrirla. Pero si la torre sigue así como está expuesta, lleva 2 años, le pondré 3 años más, no va a durar más. O sea, ya no se te va a caer, ¿sabes? Pero pues no va a ser seguro ya subir a ella. Ajá, correcto. A ver, ingeniero civil, saludo desde Bogotá. ¿Cómo es el proceso de diseño de estructuras hiperbólicas?
¿Cómo lo piensas? ¿Cómo lo diagramas? La naturaleza tiene la respuesta. Mire, el tema es entender, hay que analizar, hay que estudiar primero proporciones, chicos, antes de uno decir, bueno, voy a analizar este tipo de estructuras. Les voy a contar el primer ejercicio que hacen o los arquitectos que trabajan con arquitectura mixta. Cuando llegan, aquí no se contrata a nadie directamente. Siempre debes de entrar como voluntario o pasar como un momento para ver si estamos en la onda juntos. Entonces, el primer ejercicio que le hacemos es ir a la naturaleza todo un día a un bosque, a una selva así aquí cerca y pasársela ahí y volver y contar qué vieron, ¿me entiendes? Al día siguiente vuelven y como ya son arquitectos, pensar en arquitectura hecha con lo que vieron y armar un proyecto con eso. Entonces el proyecto es hacer una casita como si fuera una casita de un árbol. Entonces, para llegar a, digamos, a entender estas proporciones, yo te puedo decir, mira, hay un software que se llama Rhino y que tiene una aplicación que se llama Grasshopper. El Grasshopper tiene todas las parametrías matemáticas y el Rhino tiene las parametrías, los elementos geométricos. Entonces, cuando se asocian los dos software, puedes entender cómo montar muy fácilmente un paraboloide hiperbólico, porque el software funciona a partir de las geometrías coherentes de la naturaleza, por decirte así. Entonces, él mismo te va dando información de las proporciones y dependiendo del contexto donde va a estar el proyecto, el ingeniero coge ese modelo ya y le aplica las cargas de vientos, terremotos, lo que sea que va a ser donde va a ser construido. Pero antes de llegar allá, María Clara o Alan, los chicos que son los genios de Grasshopper en nuestro estudio, fueron al bosque, entendieron proporciones, entendieron la naturaleza, hicieron su maquetica, hicieron su proyectico de casita en el árbol y ahorita son los genios de la parametría en Grasshopper desde mi punto de vista. Entonces, esa es la manera, hay que conocer la naturaleza, hay que investigar sobre geometría sagrada, hay muchas fuentes de investigación y hay que conocer sobre cómo se aplican los números y las proporciones en todo esto. Sí, eso es muy interesante, pues lo que dice Jaime, porque definitivamente también hay software, ¿no? Para sacar los diferentes tipos de parábolas o paraboloides, ¿no? Pero pienso que no necesariamente, o sea, uno tiene que imitar un paraboloide como tal, ¿no? Hay que ver el contexto, ¿cierto? ¿No? Primero entender Totalmente. lo que está rodeado, ¿no? A la naturaleza, o depende también del proyecto, ¿no? Si uno va a aplicar, ¿no? O qué tipo de parábola o no, ver las proporciones también que te da la naturaleza. Y en ese sentido, como que consultarte o preguntarte, porque también tú hablas de esta arquitectura biomimética y de hecho que mucho está relacionado con la naturaleza, ¿no? Y esta exploración entre la arquitectura y la naturaleza. Eso es, pienso que es algo súper interesante porque muchos de los estudiantes o muchas de las personas o los arquitectos no se relacionan íntegramente con la naturaleza porque no hay una exploración más allá, ¿no? De simple verla externamente, pero ver más allá su geometría, ¿cierto? Y eso es lo que considero que es fabuloso todo lo que tú trabajas, ¿no? O todo tu equipo trabaja. Voy a ir compartiendo algunas imagencitas, Tania, mientras vamos hablando y vamos haciendo las Sí, preguntas como para que la gente vaya estimulándose también, ¿no? Que tengo sí, algunas carpetas así con imágenes y con proyectos sí, bonito. compartiendo. Pero entonces sí, Tania, eso que tú dices es muy importante y de verdad que va como a marcar la diferencia en el proceso que tenga cada uno, como arquitecto, como diseñador o como artista. Por ejemplo, digamos, como yo les decía a estos dos chicos con los que yo trabajo, ellos antes de ser las personas que son ahorita especialistas en Grasshopper, pues hicieron su maquetica, entendieron sus proporciones y se sensibilizaron, se conectaron con el material. Eso es muy importante. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta, algún otro comentario que tengamos por ahí? A ver, vamos a ver, qué maravilla, gracias, Grasshopper, Rinos. Yo quisiera ver tensoestructuras. ¿Y sabes qué, perdón? ¿Se te cortó? Tensoestructuras. Tensoestructuras. ¿Ustedes han oído hablar de Frei Otto? Si hablas con ¿No? Jorge Stan, pregúntale por Frei Otto, Tania, cuando hable con Jorge Stan. Frei Otto fue un arquitecto, fue en Alemania. El hombre fue un genio porque a mitad de siglo o menos comenzó a generar esas tensoestructuras y que son estructuras que funcionan a tracción y a tensión, ¿ya? Entonces él generaba como unas carpas, como unas lonas gigantes, incluso para los Juegos Olímpicos, creo que fue en Múnich, no recuerdo bien, desarrolló todas estas estructuras y es una cosa bellísima. Googleenlo ahí rapidito en internet.
Frei Otto es que se llama el señor. Entonces, ¿qué son tensoarquitecturas? Son estructuras que funcionan a tensión y atracción, y resulta que el bambú funciona a tensión-atracción cuando lo trabajamos con fibras, ¿ya? Y funciona muy bien, porque es un elemento que genera como superficies, como corazas, digamos esto que estamos viendo en las fotos. Es un proyecto muy lindo. Es una gran superficie que está trabajando toda atención y atracción. Solo en estos elementos centrales donde aparece este pilar hay una compresión. Ya les voy a mostrar y explicar por qué. En esta imagen, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, todo esto es un elemento que es un domito y los domos trabajan a compresión. Todos estos elementos laterales tienen compresiones, tienen tensiones y tienen tracciones. Y esto se podría llamar una tensoarquitectura. ¿Ya? Es una arquitectura muy alveolar, ¿no? Muy de superficie, ¿no? No es una arquitectura tan puntual de vigas, diagonales, amarres, que los tienen sus pilares y los tienen algunos elementos porque el contexto lo exige, ¿no? Lo voy a mostrar aquí en los pilares un poco. Si son pilares redondos, recuerden que cuando ustedes trabajan con geometrías orgánicas, geometrías cilíndricas, ustedes aumentan un esfuerzo que es la torsión, que es el giro. Entonces ustedes deben de restringir el giro cuando hagan columnas redondas o con elementos redondos. Por eso aparecen estos elementos que se ven como unos portales de luz y aparecen esas funcionalidades. Entonces eso es tensoarquitectura y lo puedes hacer perfectamente con bambú. Ya, mira esta superficie, por ejemplo, cómo se alvea. Y en este proyecto tenemos luces hasta de 8 metros, chicos. Digamos, esta luz que se ve aquí afuera, ya, como desde aquí hasta por acá no tiene apoyo, y todo esto que baja y sube es una luz más o menos de 8 metros y trabaja toda tensión y atracción. Funciona como un cable. Muy bien. Por aquí hay otra pregunta que vi en Facebook, Tania, que preguntan, ¿qué es biomimética? Pregunta Sí. Nubia Cristancho. Entonces, biomimética es, ahí lo ves en la palabra, bio y mimética, no es vida y mimetizarse. Entonces es un poco esto, mira, esta arquitectura está inspirada en el viento, en la geometría del viento. Entonces lo que hace este elemento es montarse sobre esta superficie imitando la geometría del viento. Hay otros proyectos que literalmente lo hacen, entonces escoger los elementos de la naturaleza y con esos elementos hacer cosas, hacer arquitectura, hacer arte, hacer pintura, hacer esculturas, ¿no? Y que sea relacionado con el contexto natural, o sea, que se mimetice, que se relacione muy bien, ¿no? Digamos, este proyecto en la selva relaciona muy lindo porque toda esta fractalidad tú la interpretas como la fractalidad de los árboles, ¿no? Es una escultura que se relaciona, es diferente a tener otro tipo de elementos, ¿no? Entonces, eso es biomimética. Sí, ahí no, es creo que una exploración también analizar cuál es esa geometría de la naturaleza, ¿no? Y vincularla a la arquitectura. Ajá. Totalmente, totalmente. Específicamente pues en nuestro tema que es la arquitectura, claro que sí. Hay otra pregunta en Facebook, Pamela Castillo, no sé si ya la he leído. Buenas noches, Sí, el sí, momento sí. de diseñar, ¿cómo ¿Qué- aplicar la geometría universal? Esa ya hablamos, ¿verdad? Sí, ¿cómo aplicas esa geometría universal? ¿Cómo lo unes con las estructuras? ¿Qué pautas recomendarías y fuentes? Mira, las pautas de la geometría universal es la fluidez, ¿sí me entiendes? Es entender, ahorita que estoy trabajando en el proyecto de la escuela aquí en Tulum, entender un concepto que se llama encontrar la forma, form finding, es un concepto de ingenieros, ¿no? Y que es un concepto que tú lo ves cuando ellos aplican a los software todas las estructuras. Entonces, cuando tú encuentras la forma de la geometría del universo y la aplicas a la arquitectura, es lo más importante. Entonces, digamos, ustedes me dirán, bueno, pero entonces, ¿qué forma tiene la geometría del universo? Pues, si nos vamos a la primera ley de la geometría universal, vamos a hablar del círculo, de la esfera o del vacío, ¿no? Es como el primer principio para que la vida exista, para que se dé algo en la vida es el vacío. El universo es un gran vacío lleno de vida. La Tierra es otro universo, es otro vacío lleno de vida. Y si vamos a la escala humana, tenemos el útero femenino como un gran vacío que da vida. Pues si vemos esa geometría elíptica y decimos, bueno, entonces podemos hacer arquitectura de vida, porque es que esta geometría genera vida. Entonces ya tienes una geometría universal que es la esfera. Y de la esfera sacas el círculo, sacas la elipse, sacas la vésica de Piscis, sacas el huevo de la vida, sacas todos los componentes de la flor de la vida, ¿vale? De la elipse sacas el arco, puedes hacer arcos elípticos o arcos catenarios. Entonces ahí vas derivando una cosa de la otra. Al principio es el círculo y la esfera.
Entonces ahí los comienzas a aplicar a la arquitectura con ayuda de un buen ingeniero como nuestro gran ingeniero Esteban Morales. ¿Ya? Entonces entiendes cómo esa geometría elíptica, como esférica, como de ondas, ¿sabes? Como en el otro proyecto, o como un útero, como este proyecto que estamos mostrando, que literalmente está conceptualizado en un útero, y es nuestro útero en nuestro taller de arquitectura mixta en México. Entonces, ¿cómo entiendo la geometría de un útero, de una pancita de una mamá? Y la pancita la hacemos en un domito elíptico de bloques de tierra, ¿sí o qué? Y sus restos del cuerpo, el resto de la parte del cuerpo la hacemos como un tejido bambú, porque así es un cuerpo tejido de muchas dermis, epidermis y fibras y naturaleza. Entonces así aplicamos la geometría, ¿sabes? Lo puedo aplicar infinitas ideas. Si vieron el proyecto de Brasil muestra como un microorganismo. Vamos a ver, porque esta era la presentación, no, era que no era, perdón. El proyecto de Brasil es como un bichito, es como un microorganismo. Yo me regreso aquí rápidamente, eso nos quita mucho tiempo. Entonces, ¿cómo te puedes mimetizar y cómo puedes encontrar ese tipo de elementos, ¿no? Ese tipo de estructuras y de relaciones geométricas, orgánicas, no orgánicas, pero con esa fluidez, como estos elementos, por ejemplo, ¿ya? Pues esto es geometría universal. Si tú analizas este proyecto, es una elipse pura. Para construirlo, primero yo tuve que hacer una elipse, ¿ya? Porque la geometría sagrada, tú primero construyes la pureza, y de la pureza ya haces una explosión, como lo hacía la Bauhaus con su arquitectura de la caja, ¿no? La explosión de la caja, entonces saca el movimiento Steel, y aparece la Casa Schroeder, y aparece el Museo de Barcelona, el Pabellón de Barcelona, ¿no? De Mies van der Rohe, aparece la Casa de la Cascada. Entonces, aquí en estas arquitecturas aparecen pues estos volúmenes, aparece arquitectura vista de algunos colegas arquitectos increíbles que ahorita estoy viendo alrededor del mundo haciendo cosas increíbles. ¿Ya? Entonces, aquí tienes una esfera que la puedes convertir en esto, o una elipse que la puedes convertir en esto. Esto también son elementos, por ejemplo, este es el que quería mostrar. Yo primero aquí hice el huevito, la elipse, ¿ya? Y empecé a abrir arcos, a expandir y a generar todos los detalles, ¿vale? Entonces, así coges la geometría universal, la conceptualizas y la pones con las geometrías puras y los principios geométricos. ¿Alguna otra pregunta que tengas por ahí, Tania? Sí, mira, en el Facebook todavía tenemos algunas preguntas. Me dice, a media caña o más largas, por favor, ¿me puedes asesorar? Esta pregunta no la entiendo, de Nubia, a media caña o más largas, por favor, ¿me puedes asesorar? De repente, Nubia, por favor, ¿puedes aclarar un poquito más tu consulta? Jocelyn pregunta, ¿y sobre cuánto tiempo de vida útil tienen las latillas con resinas a la intemperie? Pues mira, yo hice un proyecto en Colombia con latillas. Si lo tengo aquí en la presentación. Al principio uno de los prototipos, este proyecto yo lo hice con fibras, lo construimos. Yo me fui de viaje y volví como a los 6 años a Colombia. Quedó totalmente expuesto. Aquí tengo la foto cuando llegué después, pero quedó totalmente expuesto este proyecto por 6 años, sin pinturas, sin resinas y sin nada. Cuando regresé, por supuesto, los bambú rollizos estaban un poquito rajados, estaban grises, y el sistema estructural de fibra estaba perfecto, ¿sabes? Inclusive le hicimos pruebas de carga y todo, y ahí estaba. Si yo puedo aplicar resinas o puedo aplicar pinturas, seguramente tú puedes extender el tiempo de una estructura de estas a 15 años o a más. No te puedo decir en este momento que tengo una estructura de ese tiempo de vida, pero esta estructura sigue en pie y ya va a cumplir 10 años, ¿ya? Aunque la han intentado cubrir un poco, siempre la dejan solita y al final le ponen techo de paja, el techo de paja se descompone, se pudre, se lo lleva el viento, la estructura sigue ahí. Y no se ha pintado más que en ese momento la pintamos con un producto que era de poro abierto. Ahora yo estoy mirando mucho el tema de los ecoepóxicos y mirando esas resinas porque puede ser ahorita estamos con varios proyectos y varios clientes, perdón, interesados en que sus proyectos queden expuestos porque les parecen muy lindos sus tejidos y les parece una tristeza tener que cubrirlos. Entonces le estamos dando unos tiempos de durabilidad y algunos la están aceptando, ¿sabes? A que les dure tanto y que después la tengan que cambiar. Entonces, pero tú tienes que dar esa claridad al cliente desde el principio, es muy importante, siempre esa sinceridad con el cliente desde el inicio, no por coger la chamba o el trabajo, le vas a dar eso. Entonces yo en este momento con resinas y todo eso, yo te puedo que un mínimo un proyecto de estos 10, 12 años, hasta 15 años puede permanecer sin problema.
Y de ahí para allá va a depender de lo que mantenimiento que le hagas o el material que le pongas por cubierta, ¿vale? Ok. Jaime, ¿y sin resinas? Sin resinas, 6 años, pues este duró 6 años, ahí estaba Betania, 7 años sin nada. La verdad no tenía nada, ni Porque pintura, ni nada. la parte que mayormente digamos que se deteriora o se honguea es ¿no? La parte que está, no la cubierta, ¿no? Del culmo, sino la parte interna, ¿no? Sí. Sí, pues mira que en específico en este lugar es el Valle del Cauca en Colombia. Es un área muy pues es tropical, es húmedo tropical, pero es un clima más bien seco, no tan húmedo. Y la verdad, yo cuando regresé vi el material gris, pero casi no le vi hongo negro, ¿sabes? Tal vez aquí en Tulum, en este contexto, pueda ser mayor la afección. También lo que tú dices, el contexto, ¿no? Habría que mirar los niveles de humedad de cada contexto. En algunos va a durar más que en otros, ¿no? Seguramente si vamos al desierto, vamos al Burning Man y hacemos una estructura esta y la dejamos allá en el desierto, pues solo en latas va a durar mucho tiempo, porque poca agua le cae. Ujú. Entonces va a depender mucho del contexto, pero que pueden durar tiempos de más de 5 o 6 años, seguro, Tania. Ok, correcto. Acá hay otra consulta que dice, ¿qué nuevo proyecto constructivo orgánico tienes próximamente que nos puedes contar? Bueno, les voy a contar un proyecto muy lindo que igual ya se hizo público, que se va a hacer acá en Tulum, y es la Green School. No sé si conocen el proyecto Green School de Bali, el proyecto de John Hardy, de la familia Hardy. En este momento estamos trabajando en conjunto con Ibuku y estamos diseñando la Green School en Tulum, acá en México. Entonces ellos están encargados de diseñar el concepto y el arquitectónico del Heart of School, del corazón de la escuela, y Arquitectura Mixta está encargado de terminar de desarrollarla y diseñar todo el resto de estructuras de la escuela, como los salones de primaria, cafeterías, salones de profesores, kindergarten, bueno, una serie de infraestructuras, el Visitor Center, varias. Entonces estamos trabajando ahorita mucho de eso, está quedando muy lindo. Prontamente ya podremos empezar a mostrarlo, a publicarlo. Estamos trabajando en alguna serie de proyectos también de vivienda acá en esta zona de la Riviera Maya, que estamos muy contentos también porque la vivienda creemos que también es un buen elemento. Y justo con unos amigos en Nicaragua, con el proyecto Casa Congo, que pronto va a estar aquí presentándose Sol, ese ingeniero de Nicaragua que ahora vive y estudia en Canadá. Estamos trabajando en un proyecto de vivienda para comunidades campesinas y comunidades indígenas, sobre todo campesinas en Nicaragua. Entonces estamos trabajando en un desarrollo de un modelo de diseño. Hicimos un prediseño, pero que va a ser compartido con la comunidad. En este momento solo está trabajando en el engagement con la comunidad, entonces está creando unos cuestionarios, unas preguntas que se le van a hacer a los chicos del astillero, que es donde el proyecto Casa Congo tiene su sede. Tienen una escuela de artes y oficios que ha funcionado muy bien y conservación trabajan. Estamos trabajando con Casa Congo, con Nicolás, con Sol y Arquitectura Mixta desarrollando esta vivienda que también pronto pues, mostraremos. Y Colombia va full con esto que tengo en la imagen con el super toroide hermoso que estamos haciendo, algunas imágenes y pues aquí en México continuamos con algunos proyectos también de diseño de arquitectura con bambú. Pronto ya está el proyecto Átomo, que es otro pabellón que ya estamos empezando a construir, súper lindo, donde vamos a mostrar una innovación muy, muy interesante en la arquitectura tejida con bambú. Qué chévere, cuántos proyectos. A ver, acá vamos de nuevo al Zoom. Todavía hay consultas. ¿Cómo verías edificios de varios niveles con biomimética? ¿Utilizas bambú en tus cimentaciones para reemplazar por acero? Mira, hay que entender bien varios temas técnicos con el bambú, ¿no? Aparte que una estructura expuesta te dura menos que una estructura no expuesta, nosotros evitamos como enterrar el bambú, ¿sabes? Como que esté en contacto con el suelo. Algunas veces algunos elementos lo tocan, pero seguramente no son elementos estructurales, como es el caso de este puente. Este puente, si ustedes ven estas columnas, si las ven aquí en detalle, dentro de este tejido hay una columna de concreto. Entonces, cuando nos contratan para hacer el proyecto, la propuesta nuestra fue forrar las columnas para poder crear este elemento puente, ¿no? Que conecta estos dos edificios en concreto. Yo de un principio tenía la propuesta que el bambú me llegara hasta acá y aquí hacer algún remate con madera, otro tipo de tejido. Pero el cliente, y yo también estoy de acuerdo, manifestamos que ese elemento se veía mucho más lindo cayendo hasta el piso. Entonces aquí hay arena, ¿ya?
Entonces, digamos, esta parte aquí va a estar mínimamente expuesta, pero no va a ser complejo porque es un elemento no estructural. Si fuera un elemento estructural, sí empezarías a tener muchos problemas, ¿vale? Porque si aquí se te va a empezar a... Con el tiempo, ¿no? Va a ser la parte donde más vas a tener problemas de humedad. Hablar de rascacielos con bambú o elementos altos, justo ayer lo hablábamos con Esteban. Esteban plantea desde la ingeniería que es totalmente posible. Yo creo que también es totalmente posible desde la estructura de la naturaleza. Pero entonces yo planteo y pongo sobre la mesa este tema para que todos lo debatamos y es el desarrollo a escala humana, ¿sabes? Como el libro de Manfred Max Neef, Desarrollo a escala humana, ¿ya? Cuando empezamos a salirnos de nuestra escala, pienso que empezamos a trabajar mucho el egocentrismo y el tema del poder, ¿no? Lo que yo les decía, que no utilizar la palabra empoderar con las comunidades y no la palabra de identidad y de pertenecer. Entonces, ¿es posible desde la ingeniería, desde la estructura? Sí. Habría que mirar cómo proteges el bambú de la exposición. Tendrás que tener, por supuesto, metal y concreto también. Pero es necesario hacer escalas tan grandes. Lo que realmente está demostrado que funciona y que está más acorde con el planeta es que los humanos vivamos más a escala humana. Sí, y sobre todo, pues, también si vemos pues el contexto, ¿no? El contexto de ahora nos llama como para justamente reivindicarnos con la naturaleza, ¿no? Y la escala, y la naturaleza nos lleva pues con esa escala humana, ¿no? Entonces, hay que ver siempre pues ese vínculo o retomar el vínculo del hombre con la naturaleza. Vamos a ver otra consulta acá de Sobeida que dice: buenas noches y gracias por compartir. ¿Existen luces máximas en estructuras con bambú? ¿Y cuáles serían los criterios o limitantes al generarlas con respecto al material o la forma en la que se usan? El bambú es un material muy resistente y de muy buena respuesta cuando analizas la geometría. Por ejemplo, si tú quieres hacer luces grandes, tú debes de crear domos, debes de crear arcos, debes de crear esos elementos. Como el Yoga Pavilion que les mostré el paraboloide hiperbólico, la luz más grande que tiene son 20 metros. ¿Ya? Voy a ir rápidamente de nuevo a fotos del pabellón. Creo que aquí tengo en este grupo de imágenes. Entonces, cuando tú piensas en tener luces grandes, si es posible, necesitas el acompañamiento de un ingeniero con la expertise en calcular estructuras con bambú. Por ejemplo, nos llegó un cliente esta semana donde el cliente me decía que quería que nosotros le diseñáramos su estructura, pero que él confiaba y quería que su ingeniero, que nunca había diseñado una estructura con bambú y además paramétrica, porque nos está pidiendo una estructura paramétrica, calculara la estructura. Entonces yo le dije al cliente que, pues, que no, que estaba complejo, porque necesitas primero el software, adaptarlo a que sea con bambú, ¿sabes? Como, porque los software vienen para concreto, metal y todos los materiales convencionales. Entonces Esteban se tomó el trabajo de meterle todo el tema del bambú, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este proyecto, en esta foto, no sé si tengo la foto desde arriba, vamos a la presentación. La luz más grande que tiene este proyecto son 20 metros, ¿ya? Y es la luz que tiene de punta a punta en los arcos. Entonces, si tú quieres armar luces grandes, tú puedes armar luces grandes, pero necesitas entender la geometría para armar una luz grande, ¿vale? No es que tú decidas de hacer un domo, una estructura de 30, 40 metros de luz grande, que es posible. Ahorita estamos empezando con Esteban a ver un domo que va a tener 30 metros de luz. Es un domo muy grande para una parte de la escuela. Entonces, ¿cómo la ingeniería nos ayuda a solucionar eso? ¿Y cómo entendemos que, digamos, ustedes ven aquí el arco, ¿verdad? Que es como la estructura principal. Este es el arco, ¿ya? Y esto es la piel, que se llama diafragma estructural. Entonces, si yo se los explico a ustedes para mayor claridad en el cuerpo humano, esta estructura que ustedes ven aquí, la main structure, serían sus huesos, en nuestro esqueleto, ¿ya? Que de hecho, si ustedes ven el libro Bambú de Cuerpo y Alma en Brasil, o ven un corte transversal de un hueso, o hablan con una persona que haga autopsias y que conozca temas de huesos, te va a decir que el corte transversal de un hueso es igualito al corte transversal de un bambú. O sea, estamos diseñados con la misma lógica con la que está diseñada una pieza de bambú. O sea, que un hueso de ustedes, por ejemplo, el fémur de ustedes es un bambú en hueso.
pero tienen la misma condición estructural, las mismas características y la misma resistencia. Entonces, la piel, que son la carne, que son las dermis, que son los sistemas que ustedes tienen montados encima de los huesos, pues es el diafragma estructural. ¿Y qué va a hacer ese diafragma estructural? Pues va a unir todos los elementos principales y va a permitir que todas las cargas y los esfuerzos se distribuyan adecuadamente y lleguen aquí a las cimentaciones sin ningún problema. Y que todo este elemento paramétrico se mantenga en pie, como una estructura única, como una estructura fractal y como una estructura geométricamente muy, muy interesante. Más o menos. Ajá, sí, gracias. Zobeida, espero que esté ahí claro lo que tú entiendes con relación a tu consulta. Jaime, ¿cuánto debe ser el espaciamiento entre columnas de bambú rollizo? Pues también va a depender del diseño, ¿no? También va a depender de las cargas que le apliques a la estructura, qué cargas vivas vaya a tener, qué cargas muertas vaya a tener, qué piso le vas a poner, si va a ser madera o concreto, ¿ya? Que es que depende mucho, no te podría decir ahorita espaciamiento mínimo, pero digamos por una estructura convencional, Tania, que de 3 metros, ¿cierto? Es como una medida estándar. 2,50 o 3 metros, ¿no? 53, sí. También dependerá, ¿no? De si es bambú rollizo, si es que va a ser un solo bambú, depende también ¿no? De la columna, ¿no? La columna y la viga, ¿no? Depende también de ello, pero mínimo pues es 2,50, ¿no? Entre bambú y bambú. Sí, correcto, sí, ya ahí de pronto ya pues ya se verían temas de que, como les decía, de qué cargas. Aquí les voy a compartir un poco fotos de nuestro taller, de cómo lo manejamos, cómo manejamos el almacén, un poco, me gusta mostrar nuestro equipo, ¿no? Aquí está Ley, que ya estuvo aquí en Bareque Constructores, que es el coordinador de toda esta banda. Él es colombiano, aquí atrás está Gildardo, que Gildardo fue con el que yo empecé hace 15 años a trabajar con bambú. Cuando a mí me salió la primera casita de bambú, me fui a un taller de artesanos, porque yo no tenía ni idea de bambú y ni conocía a quién trabajara con bambú. Entonces me fui a un taller de artesanos con bambú y le pregunté a Javier Ruiz, de ahí de Azobambú en Colombia, ahí de Buga, y justo Javier Ruiz estaba formando a Gildardo, estaba enseñando a hacer corte boca pescado, me acuerdo mucho. Y ahora Gildardo es mi sensei junto con Arley, coordinador de proyectos. Jesús es mexicano, Javier mexicano, Benja nuestro lead architect mexicano, Fabián colombiano es el hijo de Gildardo, aquí mi muchacho, Aurelio, que es brasilero, lo conocí en Río de Janeiro, una energía increíble que tiene este muchacho para trabajar, y mi parcero Bernie, que trabajó conmigo como voluntario en mi proyecto en Colombia. Esto es como una parte de nuestro equipo, ¿ya? Hay algunos elementos que son prefabricados y son almacenados en arquitectura mixta, como almacenamos la fibra, la estructura de nuestros, pues, los arcos recíprocos de Da Vinci, ¿no? Y toda el área que trabajamos, que toda esta área, digamos, yo lo que hice fue dejar un área libre y ella está constantemente en cambio, ¿sabes? Haciendo cimbras o formaletas diferentes, arcos, círculos, movidas así. Aquí estamos ampliando el taller un poco. Sí. Unos bambús que nos pidió el cliente que los quería negros y que eran negros y que los quería pintar de negro, entonces yo le dije, no, no los pintemos, vamos a foguearlos un poco con fueguito que igual nos va a ayudar a preservarlos también. Entonces le trabajamos a eso, ahí tenemos el área de almacenaje de fibras, tenemos el material bien seleccionado, ¿no? Material de cada obra, inventariado, el bambú por secciones. Entonces de verdad que hemos ido aprendiendo muchísimo y también con la ayuda de mis dos socios, de Javier y de Luis, que son unos grandes genios de las finanzas y del management. Entonces hemos armado un equipo bien interesante. Este es un prototipo que justo estábamos haciendo para un proyecto, para analizar amarres, ¿no? Un domito con Filostaquis aurea, y donde también voy a probar una nueva propuesta de cubierta, de pasta, de mud, para hacer cubiertas a partir de la fibra de coco. No sé si hay más preguntas, Tania, por ahí dentro. Acá vamos a ver con algunas últimas preguntas. A ver, Vale. ¿qué tan recomendable es la construcción de bambú en lugares con clima frío? Ahí va una. ¿Qué dicen los peruanos? Que tienen más clima fríos que yo creo que toda América. Esta pregunta, Paulina, de hecho, justo la vamos a experimentar en el taller, porque justo vamos a trabajar con bambúes andinos y amazónicos en una altitud de 3.500 y climas fríos, ¿no? De hecho, eso va a ser una linda experiencia y pues te invitamos a que también seas parte de, ¿no? De hecho, en bambú hay mucho todavía por investigar, ¿no? Entonces, creo que estamos en una red o en un movimiento en el cual
vamos a seguir investigando y apostando por el bambú y teniéndolo como alternativa para diferentes climatologías, diferentes altitudes, diferentes regiones, ¿no? Pero sí, si escuchaste la charla anterior, dimos ejemplos, ¿no? De cómo en climas fríos, de hecho hasta 0 grados, hay construcciones que están permaneciendo más de 500 años, ¿no? Entonces, Wow. es wow, súper extraordinario, ¿no? Son iglesias y todavía se mantienen, ¿no? Entonces, y son las chusqueas, los bambúes andinos. Entonces, ahí va, ¿no? Cómo nosotros podemos identificar de repente los bambúes locales, ¿no? Para los contextos locales, ¿no? Entonces, es súper interesante, pues, y gracias también por tu pregunta. A ver, vamos para otra consulta. En caso de la región selva, el cual tiene un clima tropical donde llueve moderadamente alto, la cobertura, además de estar en pendiente, ¿cómo drenaría el exceso de lluvia? Exactamente la paso a ti, Italia, que ya trabajaste en el Amazonas y en la selva peruana muy bien y con buenos resultados. Adelante. No, de hecho, nosotros sabemos que en todas las regiones del selva incluso también va a depender de la cubierta. El ángulo va a depender justamente también de la cubierta final, ¿no? Si trabajamos con palmas naturales, sabemos que tenemos que tener ángulos más de Nice. 45 o 60. Si trabajamos con otros materiales, podríamos trabajar con menos ángulos, pero mucho también va a depender de la cubierta final, ¿no? Sí, eso, ¿no? Y bueno, definitivamente habría que tener, si las cubiertas o teníamos mucha pendiente, pues va a drenar solito. Si no tenemos mucha pendiente, pues tenemos que hacerle un sistema de drenaje. Ujú. Esta sí pregunta para ti. ¿Dónde está la escuela que desarrollan en Tulum? Está aquí en Tulum, en México. Está en unos terrenos que están cerca de la playa, pero aquí en la selva de Tulum, en México. Ay, todos están muy enamorados y quieren irse a Tulum a ver el taller. Están todos bienvenidos. Necesitamos más corazones que vibren con esto, ampliar la red. Acuerde que somos tejedores, tejedores de sueños, tejedores de universos y tejedores de buenas propuestas de habitar este planeta. Entonces, están todos bienvenidos, acá estamos. Eso es lo Seguramente. bonito de la buena energía, que todo el conocimiento va también de acuerdo a un sentimiento. Acá también Totalmente. hay otra consulta de ¿qué software utilizas para hacer el cálculo estructural en tus diseños? Ayer estuvimos hablando con Esteban de eso. Esteban trabaja el BIM, SAP y Robot. Son esos tres los software. No podría explicártelos técnicamente porque la verdad no conozco el tema. Pues trabajo con Esteban que sí es experto en este tema. Sé que he visto cómo los maneja, pero esos son los software. Yo lo que tengo que hacerle a Esteban es entregarle los ejes teóricos y escoger el 3D del proyecto, el módulo 3D y pasarle todos los ejes de todos los elementos y que todos los ejes estén conectados. Entonces él ya con esos ejes comienza a trabajar. Creo que primero lo monta en SAP y después lo monta en Robot, que también hace pruebas de aerodinámica, de túneles de viento, específicamente para esta zona de México, ¿no? La Riviera Maya, que aquí no tiembla, aquí los huracanes de vez en cuando nos dan una visitica. Ujú. Interesante. Y acá una última consulta dice, ¿utilizas barro o teque en tus diseños? ¿Cómo Barro, es el impacto del bambú para comunidades vulnerables? que utilizo, perdón, barro, me preguntaste. Barro, sí, ahí habría que aclarar. Sí. ¿Utilizas barro o bareque en tus diseños? Bueno, el bajareque es una técnica de construcción Ujú. que la puedes utilizar con barro. Lo utilizamos para hacer cerramientos, sí. No sé si vieron las fotos del taller que hicimos que mostré unos muros de Rime Earth, de tapial pisado. A ver si me puedo volver aquí rapidito. Pero sí, para cerramientos, justo ahorita en estos dos proyectos que les comenté que estamos trabajando, tenemos varios muros con tierra, entonces justo estamos buscando una persona que se integra al equipo. Si de pronto alguien está interesado, nos puede mandar un mensajito que tenga experiencia con tierra para que haga parte del equipo de arquitectura mixta y nos ayude a coordinar todos estos procesos junto conmigo de construcción con tierra. Entonces, vamos a hacer tapia al pisado, Rem Air, que ya se los voy a mostrar, están aquí adelante, los ven ahí al fondo. Vamos a hacer super adobe o tierra ensacada y estos son los de Rem Air que hacemos aquí en la Riviera Maya. Y vamos a hacer BTC también. Ujú.
Entonces, pues ahí les aprovecho y tiro ese dato. Estoy buscando una persona que tenga buena experiencia con tierra, muy profesional y que le encante la bioconstrucción para que trabaje con nosotros acá en México en un par de proyectos que tenemos con tierra. Entonces, ahí aprovecho la cuñita. Qué pena ahí con Bajareque. Yo, yo ganándole el terreno. Todo bien. Sí, ¿no? Para aclarar también, ¿no? Que el bareque ya es un sistema constructivo. Correcto. El barro puede ser un elemento más, un material más que puedas añadir a otro proyecto o otro sistema constructivo. Acá también te pregunta, ¿cómo ves el impacto del bambú para comunidades vulnerables? Hermoso. El bambú es una herramienta poderosísima para las comunidades. ¿Sí me entiendes? Porque el bambú soluciona temas de infraestructura, el bambú soluciona temas ambientales, el bambú genera trabajo, el bambú cuida el agua, ¿sabes? Entonces es una herramienta muy poderosa para que las comunidades trabajen con él. De hecho, como les decía, y también lo tienen los amigos de Bajareque con su proyecto Hábitat sin Fronteras, ¿no? Ellos también han desarrollado bastantes proyectos muy interesantes con comunidades. Tania también lo ha hecho en Perú, en algunos proyectos con comunidades indígenas. Nosotros hemos trabajado en Colombia, ahora en México, en Mozambique. Entonces, muchos, si ustedes hablan con la mayoría de bambuceros, chicos, todos han trabajado con comunidades campesinas, indígenas o comunidades afrodescendientes y con bambú. O no es así, Tania. Yo creo que todos, Sí, ¿cierto? Todos, güey. definitivamente cuando analizamos o vemos pues cuál sería el impacto del bambú para estas comunidades, el impacto es desde la cadena, ¿no? La cadena de valor que va a generar el bambú, porque ya no vemos la arquitectura como un elemento independiente, ¿no? Sino vemos desde, ¿no? Desde el cultivo, Exacto. la cosecha, entonces vamos generando economía local en todo el proceso. Y la arquitectura es un producto, pero asimismo puede generar otros productos. Entonces, el impacto no solamente es como arquitectura, ¿no? Que puede ser una arquitectura con poco impacto ambiental, sino todo lo que está generando a través de, ¿no? De un recurso. Entonces, mirarlo de manera integral, ¿no? Entonces, yo pensaría pues que ahí es mirar el bambú en su manera integral, ¿no? Y pienso que como que toda la mayoría de los bambuceros estamos pensando, ¿no? Lo que generamos de manera integral, no solamente como un producto arquitectónico, ¿no? Totalmente, exactamente. Por ejemplo, ahorita aquí les voy a compartir los renders de un proyecto que estamos diseñando en Curitiba, una casita, una tiny house. La casita tiene no más de 50 metros cuadrados. Estamos trabajando sistemas constructivos con tapiales pisados. La estructura es una estructura arreglada de bambú, como una malla, una red de bambú, una cuadrícula. Entonces miren también cómo la arquitectura cuando es pequeñita y cuando es no orgánica, pero es orgánica en sus materiales, aquí digamos la decisión de no hacerla tan orgánica era porque el espacio era muy pequeñito. Entonces hicimos el análisis y vimos que la posibilidad no la da más seguir las líneas puras del terreno y lo orgánico lo dirigimos hacia la materialidad. Entonces creamos espacios interiores con BTC, domos con bambú, las columnas son con bambú, los pisos en madera. Entonces estamos como en esa fase exploratoria con el cliente de cómo ir combinando todos estos materiales naturales para hacer una arquitectura también, digámoslo, moderna o pues una arquitectura más de esta línea. Entonces la tierra también puede aparecer, va a tener jardín verde y esto es un tipo de trabajo que se puede hacer mucho con las comunidades, ¿sabes? Miren que esta casita, todos los materiales usted los consigue en la tierra, todos. Muy Sí. pocos tienes que ir a conseguir. Pero mire que también tiene buen diseño, entonces con las comunidades se puede hacer buen diseño para que una buena arquitectura con bambú, con tierra o materiales naturales llegue también a generar ese apoderamiento de las comunidades. Como dice Tania, con toda la cadena. Completamente. Acá una última pregunta dice, qué libros de apoyo me recomienda para construcción con bambú? Bueno, para construcción con bambú hay varios. A ver, la verdad, yo recomiendo Oscar Hidalgo, ¿cierto? Que es como el primer libro que todo el mundo tiene que leer de bambú, porque todo el mundo se va a mirar obras de arquitectura bonita, wow. ¿Se acuerdan del libro de Oscar Hidalgo? Oscar Hidalgo le explicó a usted qué es el bambú, qué es la planta de bambú, cómo los campesinos en Colombia viven con el bambú. ¿Sí me entiende? Yo pienso que eso es lo primero que tiene que aprender una persona que no conoce el bambú. No tiene que ir a verse las grandes obras de bambú, ¿sí me entiende? De ningún arquitecto. Váyase a libros como el de Oscar Hidalgo, que se llama La Guadua
o el bambú, no recuerdo el nombre, pero googleenlo, Oscar Hidalgo, ahí lo van a encontrar. Hay otro libro muy lindo de Dicken Castro también, que también está por esa misma línea, ¿ya? Entonces googleenlo. Lo siento que no me acuerdo los libros, pero los autores ahí ya con eso los encuentran, ¿vale? Bambú de cuerpo y alma, es un libro brasilero, es súper lindo también, muestra muchos detalles muy bonitos y ya está, vamos en la tecnología, hay uno que acabé de comprar que me va a llegar que se llama Bamboo Grid Shells, que te enseña a hacer estructuras y te muestra estructuras paramétricas de bambú, ¿ya? Hay otra serie de libros, Marcelo Villegas también ha mostrado mucho la arquitectura de Simón Vélez en sus libros, ¿no? Esa arquitectura con bambú. Gernot Minke, que es un maestro alemán de la Universidad de Kassel, que es un maestrazo Minke, también tiene un libro que se llama El Bambú, búsquenlo como Gernot Minke. Ahí aparecen varios proyectos muy interesantes, como proyectos, ¿no? Pero yo recomiendo Oscar Hidalgo y el libro de Dicken para que empiecen con el bambú. Ese es como no sé, el libro de Pepito, de Copito en la primaria, iniciando la escuela, ¿vale? Entonces esa guía bibliográfica, no sé, Tania, si tú recomiendas alguno más. No, de hecho, que pienso que la Biblia, ¿no? El de Oscar Hidalgo. Sí. Y también considero pues que cada uno de los países está gestando manuales que pueden ser interesantes, que los puedan revisar, ¿no? En Perú también tenemos algunos manuales que los pueden revisar en Censico, en el Ministerio de Construcción, también Colombia tiene sus manuales de Bareque, y pienso que, pero sí el principal es el de Hidalgo. Oscar Hidalgo, ¿no? Sí, chicos, eso es lo primero que deben de ver. Sí, es como nuestra Biblia del bambú. Sí, hay muchas gracias, Jaime, por toda esta charla, por todo tu conocimiento. Es un honor pues tenerte y que también el próximo Gracias. año de verdad estés acá en Perú. De hecho no conoces Perú, pero te tengamos acá para estar pues justamente vinculando todo este conocimiento y haciendo, ¿no? Revalorar nuestros bambúes, tanto de la Amazonía con los Andes y con toda esta geometría y con este mundo de la cosmovisión, porque de hecho nuestras culturas ancestrales justamente trabajan toda esta arquitectura del universo, ¿no? Que se ha olvidado. Totalmente, Y este totalmente. creo que es el objetivo de este conversatorio, ¿no? Revalorar nuestros saberes ancestrales a través de esa transición entre nuestros ancestros, nuestras comunidades, ¿no? Y esta búsqueda de esta geometría y de esta modernidad, entre comillas, ¿no? Pero que sea una retroalimentación. Y de verdad, muchísimas gracias. Ahora pues nos vamos a despedir un poco solamente para invitarlos que el siguiente conversatorio seguimos pues con esta iniciativa que fue parte de un grupo que espero la estén viendo en pantalla, que no se me está moviendo, pero Sí, se está nada, viendo, Tania. solamente muchísimas gracias de verdad, porque creo que esto es producto de todos los que también nos están escuchando, porque este es un movimiento que todos tenemos que generar, ¿no? Generar identidad en Latinoamérica, revalorar qué somos, de dónde venimos, nuestros bambúes, nuestra tierra, nuestro universo, y eso pienso que es muy importante de todo lo que estamos trabajando. En el próximo conversatorio ya vamos a tener pues a Gonzalo Torres, también de Colombia. Los colombianos nos tienen Eso. mucho, muy Muy bien, bonito. con Gonzalo ahí. Gonzalo también ha Muchas trabajado gracias. con Jaime y él tiene una expertise ya dentro de la construcción, ¿no? De hecho, él ha sido también parte del SENA, ¿no? Del vínculo de cómo se gesta estas estructuras, así como Arley, Sí. ¿no? Han trabajado Gonzalo, también. de hecho, Gonzalo fue el que me instaló todas las columnas del restaurante Humo, el que mostré el lindo de México. Él me instaló todas las columnas, el hombre se vino voluntario y de una se empoderó y montó todas esas columnas y quedaron todas muy buenas. Muy buen trabajo, Gonzalo, ahí. Qué bonito. Entonces, sí, Gonzalo trabaja en México, en Colombia y también ha trabajado en Perú. Entonces, pienso que hay ahí una experiencia bonita que lo Maestro. dejamos para el próximo conversatorio. Y bueno, pues entonces, si no hay otra pregunta más, entonces nos estaríamos despidiendo, ¿sí? Muchas gracias a todos y en verdad, gracias Jaime por esta Gracias, Tania. Muchas bendiciones a todos. Acuérdense, trabajen con bambú, háganse un modelito de bambú, una maqueta, la casita del perro, el gato, lo que sea, pero cojan la tierra del bambú y adelante. Mil bendiciones para todos. Muchas gracias. Gracias y nos vemos entonces.
Bye, Chao. bye.